Nell Harper no suplicó. No lloró. Se quedó de pie en su porche mientras tres hombres esperaban a que se quebrara. Su bolsa de alfombra reposaba a sus pies, demasiado pequeña para contener toda una vida. Nell observó sus rostros y comprendió la verdad. No la estaban echando. La estaban borrando. Las botas crujieron sobre las tablas. Pronunciaron su nombre como advertencia, no como bondad. La luz cálida de las lámparas brillaba en ventanas que una vez visitó con pasteles y dobladillos cocidos. Todo estaba lo bastante cerca para tocarlo y, aún así, fuera de alcance. Su garganta se apretó, pero permaneció inmóvil. Si un extraño le ofrecía refugio esa noche, ¿qué exigiría a cambio? Territorio de Wyoming, 1875. La cabaña al borde del asentamiento de Larkspur una vez había parecido una promesa cumplida. Van Harper la construyó con sus propias manos y una sonrisa que hacía que el trabajo duro pareciera más ligero. Nell lo siguió al oeste desde Ohio, llevando libros y paquetes de semillas en el mismo baúl. Ben golpeaba el título de propiedad y decía que era de ellos. Nell le creyó. Luego llegó la fiebre y no negoció. Ben temblaba bajo las colchas mientras su piel ardía como hierro caliente. Nell probó paños fríos y té amargo. Susurró oraciones hasta que la garganta le dolía. Envió a un chico por el médico 2 veces y 2 veces el chico regresó solo. Alguien más estaba más enfermo, decían. La tercera noche, el apretón de Ben en su mano se aflojó. Sus ojos encontraron los de ella, llenos de disculpa, y luego la luz se apagó. Tras el entierro, la cabaña se sintió demasiado grande y demasiado silenciosa. Las provisiones de invierno menguaban por más cuidadosa que fuera. El aviso de impuestos llegó de todos modos. Tinta sobre papel que parecía una amenaza. Nell vendió lo que pudo, pieza a pieza. Las herramientas de repuesto de Ben fueron primero, luego una colcha extra, luego el broche de plata de su madre. Mientras sus estantes se vaciaban, las sonrisas del pueblo se adelgazaban. Nell aprendió a mantener el rostro sereno, aunque por dentro se sintiera resquebrajándose. El consejo se reunió en la iglesia porque las decisiones difíciles gustan de esconderse tras las escrituras. Nell se sentó en el banco trasero con los guantes apretados en el regazo. El diácono Arlon habló con voz que parecía suave hasta que escuchabas de cerca. Dijo que el asentamiento necesitaba homesteads fuertes. Ruth Katie, la esposa del médico, hacía clic con sus agujas de tejer como un reloj. Nell dijo que podría arreglárselas hasta la primavera si le daban tiempo. Ruth dijo que una mujer sola no podía manejar tierra y no debía fingir lo contrario. Rostros que Nell conocía la miraron sin calidez. La cabaña iría a la familia Bear, hombres con 4 hijos mayores. Nell tenía hasta el atardecer para recoger sus cosas personales. La iglesia le ofrecería transporte a Cheyenne al día siguiente, como si el hambre se arreglara con un asiento en una carreta. Nell oyó la oferta y sintió frío extenderse por su pecho. Cheyenne significaba asilo de pobres o habitaciones sobre un saloon o un matrimonio elegido por miedo. Se levantó sin agradecer a nadie. Salió mientras sus ojos la seguían como piedras. Empacó en silencio mientras el viento empujaba contra los troncos. El anillo de boda se quedó con ella, atado a una cinta y guardado profundo, demasiado precioso para cambiarlo por comida. La fotografía de sus padres entró en la bolsa, bordes suavizados por haberla sostenido tantas veces. Un pequeño libro de poemas que Ben le compró fue lo último, su letra torpe en la primera página aún cálida a sus ojos. Cuando las botas resonaron de nuevo en su porche, Nell no se inmutó. El diácono Arlon estaba en la puerta con 2 hombres más jóvenes detrás. No entró. Solo dijo que era hora. Nell se envolvió en su chal delgado y salió al atardecer tardío. La nieve comenzó a caer, primero lenta, luego más espesa, y pronto sopló el viento. Detrás de ella oyó muebles raspando su suelo y alguien reír como si fuera una gran broma. Nell siguió caminando. No miró atrás porque sabía que si lo hacía, sus piernas podrían rendirse. El camino al norte estaba vacío, luego desapareció bajo la nieve acumulada.
Sus botas se volvieron pesadas con nieve compacta. Sus dedos se entumecieron dentro de los guantes, luego dejaron de sentirse como suyos. Cayó una vez y se mordió el labio para no gritar. Cayó de nuevo y oyó porcelana romperse bajo ella, y dejó atrás una taza de té sin siquiera girar a verla. La noche llegó temprano, densa y blanca, y cada forma oscura parecía una mentira. Nell creyó ver luces, pero se desvanecieron al parpadear. Creyó oír voces, pero era solo el viento deslizándose sobre la hierba congelada. Sus pensamientos comenzaron a enredarse y los recuerdos flotaron en la tormenta como humo. La sonrisa de Ben apareció ante ella, suave como llama de vela. Un hueco bajo se abrió en el terreno y el viento se calmó un momento. Nell tropezó dentro como si fuera una habitación con paredes. Sus rodillas golpearon la nieve y no supo si quiso descansar o si su cuerpo decidió por ella. La bolsa de alfombra se soltó y se abrió. La fotografía quedó boca arriba, espolvoreada de blanco, y el libro de poemas se abrió como una mano extendida. Dormir parecía cálido, dormir parecía amable. Entonces una luz constante se movió a través de la tormenta y cascos crujieron lentos y cuidadosos. Un caballo apareció, aliento humeante. El jinete se acercó, linterna oscilando en su mano. Se arrodilló, presionó dedos en su garganta y exhaló fuerte como si hubiera estado conteniendo su propia respiración. Su abrigo era pesado y fino, pero sus manos rápidas y seguras. Se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de ella, ajustándolo cerca, como si pudiera empujar calor con pura voluntad. Nell intentó apartarse, no por miedo a él, sino por miedo a la esperanza que su cuerpo no obedecería. El hombre la levantó con cuidado como si fuera algo frágil que aún importaba. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué querría de ella cuando despertara? La linterna osciló en la tormenta mientras el jinete llevaba a Nell fuera del hueco. La nieve azotaba su abrigo y se derretía en manchas oscuras sobre la lana. Nell sintió el latido firme del caballo bajo ella. Luego el brazo constante alrededor de sus costillas manteniéndola erguida. Intentó abrir los ojos, pero el frío seguía bajando los párpados. El hombre siguió hablando, no alto, solo constante, como si temiera que el silencio la terminara. Lo oyó susurrar, «Quédate conmigo». Como si se negara a dejarla desvanecerse. Lo último que recordó fue el sonido de un pestillo de puerta y el jinete diciendo, «Hogar». Como si la palabra pudiera calentarla, apareció luz a través del blanco, constante y dorada de un modo que la tormenta no podía fingir. Una casa de rancho se alzaba adelante con humo saliendo de la chimenea y ventanas brillando como hogares. El caballo avanzó, cascos crujiendo entre montones, y el jinete bajó antes de que el animal se detuviera del todo. Nell fue alzada de nuevo, envuelta más apretada en su pesado abrigo, y llevada hacia una puerta abierta. El calor salió y golpeó su rostro, y su piel ardió al intentar volver el sentimiento. Una voz de mujer cortó, aguda por alarma, y luego la puerta se cerró de golpe y la tormenta quedó solo como sonido. La mujer que tomó el mando tenía cabello gris hierro y ojos como cielo claro de invierno. Dijo que se llamaba Mabel Pugh y hablaba como quien no pierde tiempo en pánico. Ordenó nieve fresca en una palangana y mantas calentadas al fuego. El hombre obedeció rápido, moviéndose con la velocidad callada de quien está acostumbrado a la responsabilidad. Nell oyó a Mabel decir: «Calentarla despacio, no rápido, o perdemos dedos y pies». Y las palabras la helaron más que el viento. Nieve presionada en sus palmas y alrededor de sus pies, y el dolor la trajo de vuelta al mundo en oleadas duras. Despertó de nuevo en una cama limpia bajo gruesas colchas, la habitación oliendo a jabón y humo de pino. Sus manos estaban envueltas en tela y ungüento, y sus pies dolían profundo como moretones dentro de los huesos. El fuego en la chimenea era más pequeño ahora, constante y seguro, y una taza tintineó cerca. Aroma a chocolate caliente flotó sobre ella, rico y dulce, y le apretó la garganta. Mabel estaba sentada en una silla con tejido en el regazo, observándola como se observa a un caballo asustadizo. Nell forzó palabras por una boca seca y preguntó dónde estaba. «Rancho Mercer», dijo Mabel, sosteniendo la taza firme.
A un día de cabalgata de Larkspur, y estás en la habitación azul. Nell bebió y el calor se extendió como un deshielo lento. Observó el rostro de Mabel, buscando juicio, un filo agudo, una lección sobre gratitud. Solo encontró bondad cansada y una calma que no pedía nada a cambio. Nell tragó fuerte y preguntó por qué la ayudarían. Las agujas de Mabel se detuvieron y dijo, una persona no deja a otra morir en la nieve. Luego acomodó la manta bajo la barbilla de Nell como si el asunto estuviera cerrado. El hombre estaba en la puerta, sin entrar hasta que Mabel asintió. Era ancho de hombros con una cicatriz cortando una ceja y ojos castaños que se mantenían firmes. Caleb Mercer, dijo, tocando el ala de su sombrero como si las maneras aún importaran. Y luego se detuvo como si no quisiera presionar. Nell mantuvo la colcha alta y lo estudió, buscando el precio de su bondad. Caleb dijo que la encontró en la tormenta y la trajo a casa porque dejarla allí estaba mal. Nell preguntó qué quería a cambio y Caleb negó con la cabeza una vez. Para finales de la semana, Nell podía ponerse de pie y arrastrarse hasta una silla junto a la ventana. Observó a los vaqueros acarrear heno y tachonar, rostros rojos por el frío, movimientos seguros. Caleb les hablaba con respeto callado y ellos respondían igual, no con miedo, sino leales. Mabel mantenía a Nell ocupada en pequeñas tareas, doblando tela y desgranando frijoles, manteniendo su mente lejos del hueco. Una mañana, Caleb trajo la bolsa de alfombra de Nell, seca y cosida donde la costura se había roto. Dentro estaban su pequeña Biblia y la fotografía desvaída de sus padres. La imagen estaba doblada en una esquina, pero los rostros aún parecían bondadosos, y Nell la sostuvo como una promesa. Al octavo día, Caleb dejó un grueso libro contable en la mesa junto a la silla de Nell. Dijo que Mabel le había contado que a Nell le gustaban los libros, y los libros significaban que los números no la asustarían. Nell abrió el libro y vio columnas que no cuadraban del todo. Pequeños errores que podían desangrar un rancho con el tiempo. Señaló uno antes de poder detenerse, y las cejas de Caleb se alzaron en sorpresa. Preguntó si ella lo ayudaría con las cuentas mientras sanaba, con pago, no caridad. Antes de que Nell pudiera responder, un jinete llamado Pete Langley entró duro desde el pueblo, rostro tenso y aliento humeante. Caleb salió con él, pero Nell aún oyó su nombre como piedra arrojada. Pete dijo que en Larkspur la llamaban ladrona y que unos hombres planeaban cabalgar y traerla de vuelta antes de que el invierno aflojara. El estómago de Nell cayó y miró a Caleb por la ventana y se preguntó una cosa. ¿Cuándo vinieran, se pondría él entre ella y ellos? Nell no durmió mucho tras la advertencia de Pete. Se quedó en la habitación azul con el fuego bajo y escuchó la casa asentarse. Cada crujido sonaba a paso de bota. Cada ráfaga contra la ventana sonaba a hombres reuniéndose afuera. Seguía viendo los rostros de la iglesia de Larkspur, serenos y seguros, como si ya hubieran decidido que ella no contaba. Cuando sus manos comenzaron a doler, las apretó contra el pecho y respiró lento. Se dijo que estaba a salvo aquí. Luego recordó que se lo había dicho una vez antes. En el desayuno, Caleb se sentó frente a ella con mirada franca. Mabel sirvió café como si alimentara soldados antes de una batalla. Nell intentó hablar firme cuando dijo que debería irse antes de que el problema encontrara su rancho. Dijo que podía caminar hasta la línea del ferrocarril cuando la tormenta cediera. Caleb no alzó la voz, pero sus palabras cayeron pesadas. Dijo, no vas a volver a la nieve por comodidad de ellos. Y añadió que si hombres venían a llevarla, tendrían que responderle a él primero. Nell sintió una mezcla extraña de alivio y miedo. Que un hombre se pusiera de pie por ella se sentía bien, pero también peligroso. Preguntó por qué arriesgaría su nombre por una viuda que apenas conocía. Caleb empujó el libro contable hacia ella y tocó la página donde su dedo se había detenido el día antes. Dijo que ella veía lo que otros pasaban por alto y que respetaba eso. Dijo que había construido el rancho Mercer con sudor y terquedad y no dejaría que matones decidieran qué clase de lugar sería. Mabel hizo un sonido en la garganta como acuerdo y dijo, la gente decente hace cosas decentes. Luego le dijo a Nell que comiera más. Nell intentó tragar, pero la comida sabía a preocupación.
Miró las manos de Caleb, ásperas por el trabajo, firmes en la mesa. Se preguntó qué habría perdido él para odiar tanto la crueldad. Aún no preguntó. El trabajo se volvió ancla de Nell. Se sentó junto a la ventana del estudio con una manta sobre las rodillas y el libro contable abierto delante. Los números volvieron a ella como una vieja canción. Encontró donde un comprador de ganado había estado recortando pagos poco a poco, contando con que un ranchero ocupado no notara. Caleb miró la prueba, luego negó lento con la cabeza como si la ira fuera un peso que debía bajar con cuidado. Llamó a Tid. Watid silbó bajo al verlo. Caleb dijo: «Aquí hacemos negocios limpios». Y su voz llevaba una promesa. Esa tarde cabalgó al pueblo con los papeles en el abrigo y regresó con un contrato corregido y el dinero adeudado. Los vaqueros miraron a Nell distinto después, menos curiosos, más respetuosos. 2 días después, la tormenta cedió un rato. El cielo se volvió pálido y el viento amainó, pero el frío seguía cortante. Nell apilaba recibos en montones ordenados cuando Mabel entró al estudio y cerró la puerta. Mabel dijo que veía jinetes a lo lejos, moviéndose en línea recta, no vagando. El corazón de Nell latió una vez, pesado y fuerte. Caleb entró justo después, ya con abrigo, ya preparado. Le dijo a Nell que se quedara dentro, pero Nell se levantó de todos modos porque estaba cansada de ser movida como objeto. Sus piernas temblaron, pero mantuvo los hombros altos. Caleb la observó un largo momento, luego asintió una vez como si entendiera. Se encontraron con los hombres en el patio donde la nieve estaba compacta. 5 jinetes sentados en sus caballos como si fueran dueños del suelo. El diácono Arlon iba delante, envuelto en bufanda oscura con mirada justa en el rostro. Ruth Carriage iba en silla lateral detrás, mejillas rojas por el frío, ojos agudos. 2 hombres jóvenes los flanqueaban, los mismos que habían estado en la puerta de Nell el día que la echaron. Nell vio sus bocas apretarse al reconocerla de pie junto a Caleb. Arlon gritó que habían venido a recoger lo robado. Caleb no se apartó. Preguntó calmado como acero qué querían decir con robado. Arlon dijo que Nell había hurtado fondos del asentamiento y lo dijo como oración. Ruth añadió que una mujer que huyó en la tormenta tenía algo que ocultar. El rostro de Nell ardió incluso en el frío. Quiso gritar que había pagado cada deuda que pudo y aún no les bastaba. Quiso preguntar por qué no vinieron por ella la noche que casi murió. En cambio, abrió su bolsa de alfombra con dedos rígidos y sacó un fajo de papeles doblados. Estaban arrugados y manchados de agua, pero la tinta aún se veía. Nell los alzó y dijo: recibos del banco en Red Brook, avisos pagados y registros de venta, prueba de que nada fue robado. Su voz se quebró una vez, luego se afirmó. Dijo: querían mi tierra, así que me hicieron pecadora. Y dejó las palabras colgando en el aire blanco. Uno de los hombres jóvenes cambió de posición en la silla, ojos yendo a los papeles. La boca de Ruth se apretó y por un segundo Nell vio Tuda luchar con orgullo. El diácono Arlon no miró los recibos. Miró a Caleb como si él fuera el verdadero problema. Dijo que el rancho Mercer no tenía derecho a albergar a una mujer sujeta al juicio del asentamiento. Caleb respondió con filo callado. Dijo que Nell estaba bajo su techo como empleada y no la entregaría a hombres que la arrojaron a congelarse. Pete se colocó junto a Caleb, mano cerca del cinto, sin agarrar, solo listo. Los vaqueros detrás de la cerca hicieron lo mismo, sombras silenciosas con ojos firmes. El rostro de Arlon enrojeció. Dijo que volverían con autoridad y pronunció la palabra como arma. Caleb no se inmutó. Dijo que si traían un mandato legal, lo leería, y si venían con mentiras, los enviaría a casa con orgullo magullado. Ruth se inclinó hacia Arlon y susurró algo que Nell no oyó. Arlon escupió en la nieve, luego giró su caballo. Mientras se alejaban, uno de los hombres jóvenes miró atrás a Nell con algo que casi parecía vergüenza. Nell los vio irse hasta que la nieve tragó sus formas. Sus rodillas intentaron doblarse y las manos de Caleb sostuvieron su codo. Dentro, el calor se sintió irreal. Las manos de Nell temblaron al guardar los recibos en la bolsa.
Mabel sirvió té y dijo que Nell había hecho bien en mantener su posición. Caleb caminó una vez, luego se detuvo en la ventana y miró el patio vacío. Dijo que no pararían con esa visita. Nell preguntó qué quería decir, y él le contó que el asentamiento buscaría a alguien con placa o sello bancario, alguien que pudiera asustar a la gente para que obedeciera. Nell sintió el viejo miedo volver, agudo y familiar. Pensó en la fiebre de Ben, el médico que no vino, los rostros fríos del consejo. Miró a Caleb y comprendió que la tormenta no había terminado. Solo había cambiado de forma. La primavera no llegó como celebración. Llegó como un trabajador cansado, lenta y fangosa, arrastrando el invierno por pulgadas. La nieve se deslizó de los aleros en láminas pesadas. El arroyo se hinchó y corrió marrón. Nell vio la tierra despertar y sintió su propio cuerpo despertar con ella, pero su pecho siguió apretado. No podía olvidar los ojos del diácono Arlon. No podía olvidar cuán fácil le mentía. Caleb intentó mantener el rancho firme, pero Nell lo vio mirar más la carretera que el cielo. Los hombres que te amenazan rara vez paran porque cambia el tiempo. Solo esperan mejor terreno. Caleb tomó una decisión en una mañana clara cuando el sol por fin se sintió cálido. Dijo que irían al pueblo a hablar con el banco y registrar que Nell trabajaba para él, no como huésped, no como caridad, como ayuda pagada con lugar en los libros del rancho. Mabel aprobó con un firme asentimiento y le dijo a Nell que se pusiera el vestido azul que había remendado. Las manos de Nell aún dolían en las articulaciones, pero ya podía atarse las botas sin ayuda. Se paró frente al espejo y apenas reconoció a la mujer que miraba de vuelta. Sus mejillas tenían color otra vez. Sus ojos aún llevaban invierno. Caleb esperaba junto a la puerta con la carreta lista y no la apuró. Esa paciencia hizo arder la garganta de Nell. Red Brook era pequeño pero ajetreado. Una franja de edificios apretados junto al camino como si buscaran calor mutuo. Hombres iban entre la tienda de forraje y el selún con barro en las botas y polvo en los sombreros. Algunos miraron a Nell y apartaron la vista rápido, como si una mujer junto a Caleb Mercer no fuera asunto suyo. Caleb mantuvo las riendas firmes y la mirada al frente. No la escondió. No la exhibió. Solo la trató como si perteneciera. Esa cosa simple se sintió más grande que bondad. Se sintió como una postura. Se detuvieron primero en el almacén por provisiones. La esposa del tendero detrás del mostrador sonrió a Caleb, luego dejó caer la sonrisa al ver a Nell. Nell sintió la vieja vergüenza subir e intentó empujarla abajo. Caleb pidió café, harina y paquetes de semillas. Nell vio los ojos de la mujer posarse en las semillas, luego en las manos de Nell, luego en su dedo anular. La boca de la mujer se apretó como si quisiera decir algo. Caleb pagó sin comentario y su calma hizo pasar el momento. Afuera, Nell soltó un aliento que no sabía que retenía. Caleb solo dijo, mantén la cabeza alta. Como si fuera regla de supervivencia. El banco estaba al final de la calle, ventanas limpias y un letrero que parecía orgulloso. Dentro olía a tinta y madera pulida. Un joven empleado saludó a Caleb con respeto nervioso y los llevó a una oficina al fondo. Un hombre se levantó cuando entraron, delgado y bien vestido con cadena de reloj sobre el chaleco. Su cabello era demasiado ordenado para Wyoming. Su sonrisa también. Se presentó como Salas Crowley, subgerente de la sucursal este, recién asignado a Red Brook. El nombre golpeó a Nell como mano fría alrededor de las costillas. Crowley, el mismo nombre estampado en la carta de Ohio que una vez escondió en el baúl de Ben. Su boca se secó. Silas la miró como si ya conociera su historia. Sus ojos recorrieron su vestido, su postura y las leves cicatrices en sus manos. Sonrió a Caleb, luego a Nell, y la sonrisa no llegó a sus ojos. Habló de libros contables y títulos de tierra como si discutiera el clima. Dijo que se había presentado una queja desde el asentamiento de Larkspur alegando que Nell Harper huyó con fondos destinados a la comunidad. Dijo que el banco tenía obligación de investigar. Caleb respondió con voz que se mantuvo cortés pero llevaba advertencia. Dijo que Nell tenía recibos y el registros de empleo.
Dijo que ningún asentamiento tenía autoridad sobre su rancho. Silas alzó un dedo y tocó una carpeta en su escritorio. Dijo que el problema no era solo moralidad, dijo que era riesgo. Dijo que el banco prefería inversiones estables, no escándalo ligado al nombre de un rancho. Nell sintió calor subir bajo el cuello y la habitación pareció estrecharse. Caleb preguntó qué quería Silas. Silas se recostó y dijo que quería eliminar el problema. Ofreció un camino simple hablado como consejo. Dijo que Nell podía regresar a Larkspur y limpiar su nombre bajo cuidado del consejo. Dijo que sería sabio para los futuros préstamos de Caleb, sus contratos de ganado y su posición en el pueblo. Los dedos de Nell se cerraron alrededor de la correa de su bolsa hasta que los nudillos blanquearon. Comprendió que esto no era investigación. Era palanca. Caleb colocó los recibos de Nell en el escritorio uno a uno. Mantuvo las manos planas, abiertas como si no tuviera nada que ocultar. Dijo que los papeles probaban que ella pagó lo debido y no tomó nada que no le perteneciera. Silas los miró apenas. No leyó. No preguntó. Solo dijo que papeles podían falsificarse y mujeres persuadirse para firmar cualquier cosa. La visión de Nell se estrechó. La mandíbula de Caleb se tensó. Luego la aflojó de nuevo. Dijo que si el banco elegía ignorar prueba, esa era vergüenza del banco, no suya. Se levantó y dijo a Silas que no entregaría a una mujer decente a gente cruel para proteger un préstamo. La sonrisa de Silas se afiló. Dijo que Caleb era libre de elegir y el banco libre de responder. En el camino de regreso, las ruedas de la carreta crujieron y la pradera olía a tierra húmeda. Nell miró la línea de cercas e intentó no temblar. Se sintió expuesta, como si la tormenta hubiera hallado nueva entrada. Caleb condujo en silencio un buen tramo. Luego habló bajo como confesando. Dijo que conocía hombres como Silas Crowley, hombres que usan papeles como cuerda. Caleb dijo que una vez perdió a alguien por ese tipo de hombre. Su primera esposa, Lydia, había sido estafada de la pequeña hacienda de su padre por un banquero que prometió ayuda y luego lo tomó todo. Caleb dijo que Lydia nunca se recuperó de la vergüenza. Se volvió callada, luego enferma, luego se fue. Dijo que se había prometido nunca volver a ver a una mujer aplastada mientras él se quedaba de lado. Nell escuchó, garganta apretada, y comprendió que la bondad de Caleb no era blanda. Era un voto que vivía. Al llegar al rancho Mercer, Mabel miró una vez el rostro de Nell y puso la tetera al fuego sin que se lo pidieran. Nell sacó un sobre gastado del fondo de su bolsa de alfombra. Lo había guardado oculto desde el día que huyó de Ohio con Ben. Dentro había copias de viejos avisos bancarios y una carta con la firma de Silas Crowley. Nunca se la había mostrado a Ben. Temía que lo envenenara con ira. Ahora la puso en la mesa frente a Caleb. Caleb la leyó una vez, luego otra, su rostro endureciéndose con cada línea. Miró a Nell con calma firme y feroz, dijo, Silas no solo la reconoció. Silas la había seguido. Esa noche, el viento volvió, no como nieve, sino como gemido bajo e inquieto sobre la hierba. Nell se sentó junto al fuego con la colcha de Mabel sobre los hombros. Caleb revisó cerraduras y ventanas como hombre preparándose para asedio. Nell intentó imaginar a Silas Crowley cabalgando con papeles y hombres armados, llamándolo ley. Intentó imaginar al diácono Arlon de pie junto a él, orgulloso y justo. Caleb vino a pararse detrás de su silla y posó la mano en su hombro, sólido y cálido. Dijo, si quieren pelear, tendrán una, pero elegimos el terreno. Nell tragó fuerte y preguntó qué terreno quería decir. Caleb miró hacia la ventana oscura, ojos fijos en la carretera. Dijo. Hacemos que no puedan separarte de este rancho sin avergonzarse ante todos. Luego añadió más bajo, lo hacemos oficial. El corazón de Nell latió una vez, fuerte y sonoro. Oficial significaba muchas cosas en Wyoming. Significaba protección. Significaba chisme. Significaba una promesa con peso. Nell volvió el rostro hacia Caleb, buscando en sus ojos lástima u obligación. No encontró ninguna.
Encontró resolución y algo más suave debajo, como llama constante. Afuera, un caballo relinchó en el establo y el sonido pareció advertencia. Si Caleb le pedía atar su vida a la suya para sobrevivir, ¿sería eso amor o solo otro trato con miedo? La idea de hacerlo oficial siguió a Nell por la casa como eco callado. Caleb no la presionó por respuesta. Solo dijo que no dejaría que un banquero o consejo eclesiástico la arrastraran como propiedad. Nell quería creerle, pero una vez había creído a vecinos también. Se sentó a la mesa de cocina y tocó la cinta atada al anillo de boda de Ben. Una nueva promesa podía protegerla, pero también podía atarla. Preguntó a Caleb si aún la querría aquí cuando el peligro pasara. Caleb dijo sí sin pausa. Sostuvo su mirada y no tomó su mano como si supiera que necesitaba espacio. Dijo que la quería aquí porque ella había traído vida de vuelta a una casa que se había vuelto silenciosa. Admitió que había amado y perdido una vez y que la pérdida lo había hecho cuidadoso, no cruel. Dijo que nunca le pediría matrimonio por miedo. Dijo que lo pediría porque la respetaba y porque se sentía calmado cuando ella estaba cerca. Mabel, escuchando junto a la estufa, dio un corto asentimiento. Nell sintió calor subir, luego miedo intentó sofocarlo. Se dijo que observara sus acciones, no solo sus palabras. Antes del amanecer, Tit cabalgó duro desde el pasto norte. Dijo que una carreta había salido del Larkspur y el diácono Arlon iba en ella. También dijo que Salas Crowley cabalgaba con ellos, abrigo limpio, caballo fresco. Los hombros de Caleb se enderezaron y le dijo a Tit que trajera a los vaqueros cerca y los mantuviera firmes. El estómago de Nell se revolvió, pero no se escondió en la habitación azul. Se puso el abrigo, se envolvió la bufanda apretada y se paró en el porche junto a Mabel. El viento cortaba agudo y el patio parecía escenario esperando una mala obra. Crowley bajó primero y alzó un papel con sello rojo. Lo llamó autoridad bancaria y habló como si el asunto ya estuviera terminado. Dijo que Nell Harper debía regresar y responder a acusaciones de robo. Arlon estaba detrás con orgullo rígido y Ruth Cadage miraba con ojos duros. Caleb salió del establo y se detuvo a unos pasos. Preguntó a Crowley quién había firmado el papel. Crowley dijo que el banco lo firmó y eso debería bastar para cualquier hombre sensato. Caleb leyó el papel, luego se lo devolvió. Dijo que si Crowley quería acusar a una mujer, lo haría en público con testigos. Caleb nombró lugar y hora, la sala de la iglesia de Red Brook al mediodía. Crowley advirtió que el crédito podía cortarse y las notas llamarse. Caleb respondió que prefería perder dinero antes que entregar a una mujer inocente a manos crueles. Arlon murmuró sobre orden y castigo, pero su voz sonó delgada en el aire abierto. Crowley sonrió como si esperara que Caleb cediera después, luego subió a su caballo y se alejó. Esa noche, la cocina Mercer se convirtió en mesa de pruebas. Nell desplegó sus recibos, el aviso de impuestos y los sellos bancarios de Red Brook. Caleb trajo sus libros del rancho y el contrato de ganado corregido que Nell había obligado al comprador a arreglar. Mabel hizo café y mantuvo la lámpara recortada, firme como reloj. Kit firmó una declaración de que Nell llevaba los libros y ganaba salario, y 2 vaqueros firmaron como testigos. Luego Nell puso la carta de Ohio en la mesa, el nombre de Crowley claro al pie. Caleb la leyó 2 veces y su rostro se quedó quieto. La sala de la iglesia de Red Brook se llenó rápido la mañana siguiente. Hombres entraron con barro en botas y curiosidad en los rostros. Mujeres también, de pie junto a la pared, ojos agudos y callados. Amos Phillips, el gerente mayor del banco, estaba en una mesa al frente con 2 empleados. Crowley estaba a su lado como si perteneciera allí, y Arlon sentado cerca del pasillo con Ruth. Caleb entró con él a su lado y la sala cambió al verlo. Crowley habló primero y pintó a Nell como ladrona fugitiva que usaba lástima como arma. Caleb no respondió con calor. Hizo una pregunta que cayó como piedra. Preguntó por qué el asentamiento no fue por Nell la noche que casi murió en la nieve. Un silencio se extendió y hasta la estufa en la esquina pareció más fuerte. Nell avanzó y puso sus recibos frente a Phillips. Le pidió que leyera fechas y sellos en voz alta.
Phillips lo hizo lento y cuidadoso y su ceño se frunció mientras el patrón se aclaraba. Nell dijo que pagó hasta no tener nada y luego el consejo le quitó su tierra antes del atardecer. Crowley intentó reírse, pero el sonido no cuajó. Dijo que papeles podían falsificarse y testigos mentir. Phillips respondió que los sellos coincidían con los registros propios del banco y las fechas cuadraban. Phillips dijo que Crowley había cedido su autoridad y sería reportado a Cheyenne para revisión. Arlon se levantó e intentó llamarlo pecado, pero sus palabras ya no sostuvieron la sala. Mabel se puso de pie y dijo que una mujer no era cosa para pasar entre hombres. La sala quedó callada como si estuviera de acuerdo. Luego Caleb se volvió hacia Nell frente a todos. Su voz bajó, pero se oyó igual. Dijo que no la escondería ni negociaría su vida a puertas cerradas. Preguntó si ella se casaría con él porque lo deseaba, no porque estuviera acorralada. No la tocó, solo esperó y dejó la elección en ella. Nell sintió la sala borrarse en los bordes. Vio la linterna en la nieve y el fuego cálido que siguió. Alzó la barbilla y dijo, sí. Afuera, la luz del sol parecía demasiado brillante para el peso aún en su pecho. Crowley se alejó con mandíbula tensa y Nell captó sus ojos un breve momento. Prometían problemas aún por venir, como línea de tormenta en el horizonte. La mano de Caleb encontró la de Nell y la apretó fuerte mientras salían a la calle. Phillips llamó a Caleb sobre reunirse en el banco para poner todo por escrito, y Caleb asintió sin soltar. Nell quiso creer que lo peor había pasado, pero una pregunta seguía mordiéndola. ¿Qué pasaría cuando Crowley regresara con hombres que no se preocuparan por la verdad? Nell despertó antes del sol y escuchó al rancho respirar. Un caballo pateó en el establo. Café y humo se colaron bajo la puerta. Por primera vez en meses, su miedo no llenó toda la habitación. Se sentó, presionó la mano contra el pecho y se dijo una verdad clara: hoy nadie me moverá como cosa. Hoy yo elegiré. Mabel dejó un pequeño paquete en la mesa y le dijo a Nell que comiera. Dentro había guantes limpios y un velo simple. Mabel dijo que una novia debía sentirse cuidada, incluso en la pradera. Nell intentó agradecer, pero la voz se le quebró. Mabel solo palmeó su hombro y dijo, la gente decente se queda. Nell asintió porque lo había visto aquí. La bondad no era ruidosa en el rancho Mercer. Aparecía y resistía. Caleb eligió los álamos junto al arroyo, y el aire allí se sintió brillante y honesto. Los vaqueros construyeron un pequeño arco de tablas y cordel. Pete estaba cerca con su mejor camisa, orgulloso como si la boda fuera suya. Caleb no intentó hacer espectáculo, pero Nell lo vio revisar la carretera. No buscaba invitados. Buscaba problemas. El estómago de Nell se apretó, luego se aflojó cuando sus ojos encontraron los de ella. Él estaba firme. Amos Phillips llegó de Red Brook con 2 empleados y pila de papeles. Saludó a Nell con respeto, no lástima, y casi la quebró. Dijo que el banco había terminado la autoridad de Salas Crowley en este asunto. Dijo que el préstamo de primavera seguiría y el nombre de Caleb estaba a salvo. Caleb escuchó como hombre que había sido quemado antes. Cuando Phillips añadió que Crowley debía regresar al pueblo de inmediato, Caleb por fin asintió. Nell vio el peso alzarse de sus hombros. Cerca del mediodía, jinetes aparecieron en la loma lejana. Silas Crowley cabalgaba delante con el diácono Arlon y Ruth cerca detrás. Se detuvieron en la línea de la cerca como si el suelo los rechazara. Crowley gritó que el banco exigía detener la boda hasta resolver preguntas. Phillips avanzó y le dijo a Crowley que estaba destituido y sus papeles no valían nada aquí. La sonrisa de Crowley se adelgazó y sus ojos se deslizaron a Nell como cuchilla. Arlon alzó la barbilla y habló de pecado, pero su voz sonó pequeña. Los vaqueros se mantuvieron callados detrás de Caleb, observando. Nell caminó hasta la cerca. Sus piernas temblaron, pero mantuvo la barbilla alta. Le dijo a Crowley que no era dueño de su pasado y no tocaría su futuro. Le dijo a Arlon que el asentamiento había hecho su elección la noche que la empujaron a la tormenta. Caleb vino a pararse junto a ella, lo bastante cerca para que sintiera su calor.
Pete se colocó a la vista, listo sin tocar nada. Mabel estaba en el porche con brazos cruzados, dura como roble. Crowley miró alrededor, no vio miedo que usar y giró su caballo. La ceremonia comenzó después, simple y verdadera. Mabel ató el velo de Nell con manos cuidadosas. Caleb esperaba bajo los álamos, ojos fijos en él como si fuera la única persona viva. Felix leyó los votos en voz clara que se llevó en el aire abierto. Caleb prometió a Nell un hogar que no pudiera robarse por codicia. Nell prometió a Caleb una compañera que resistiría tormentas, no huiría. Cuando el anillo se asentó en su dedo, Nell sintió el invierno aflojarse dentro. El arroyo corría brillante junto a ellos y los árboles susurraban arriba. Después el rancho se reunió en mesas largas cerca del establo, había guiso, pan y café que nunca parecía enfriarse. Pete los brindó en pocas palabras y terminó con una sonrisa que hizo reír a la gente. Mabel fingió molestia y luego se limpió los ojos cuando nadie miraba. Nell se sentó junto a Caleb y comprendió que ya no esperaba que el suelo se hundiera. Era parte de la habitación. Era hogar. Y esta vez, hogar tenía testigos. En las semanas siguientes, Nell no se escondió tras el matrimonio. Se sentó al escritorio de Caleb y mantuvo los libros del rancho limpios y afilados. Detectó un pago faltante, escribió carta firme y recuperó el dinero sin alzar la voz. Phillips envió nota elogiando sus registros y corrió rápido por Red Brook. El chisme intentó circular, pero no encontró lugar blando donde posarse. Caleb siguió trabajando junto a sus hombres y los hombres siguieron respetándolo. Una tarde puso una pequeña caja de cedro frente a Nell, tallada con hojas en la tapa. Nell guardó dentro la fotografía de sus padres y el anillo de Ben en su cinta, y no sintió vergüenza. Caleb solo apretó sus dedos y dijo que se alegraba de que nunca tuviera que fingir que su primer amor no existió. Meses después, cuando el próximo viento invernal regresó, encontró a Nell dentro, no sola. Un fuego crepitaba y una tetera cantaba. Caleb entró con nieve en el abrigo y calor en los ojos. La envolvió en sus brazos y la sostuvo como promesa cumplida. Nell miró los campos blancos y recordó el hueco donde casi se rindió. Se volvió a Caleb y dijo que ahora confiaba en esta vida, incluso cuando el viento aullaba. Caleb besó su frente y dijo que enfrentarían cada estación igual, juntos. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides dar like, compartir y suscribirte a Cuentos Emocionales del Salvaje Oeste, donde cada historia cabalga por el polvo, el peligro y el tipo de amor que nunca muere. Nos vemos en el próximo cuento, compañero.